Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio que va a aparecer en pantalla a continuación. Bien, muchachos, aquí hice una corte en la sección transversal del toroide, donde lo rojo es el área transversal del toroide y lo verde sería la bobina sobre la que queremos ver la fema inducida, ¿verdad? Ese corte está en el mismo plano que la bobina. Ahora lo que quiero que veamos aquí es que el flujo magnético solo tiene sentido si hay campo magnético. Dentro de un toroide, el campo magnético tiene un valor constante dependiente del radio, ¿okay? Y fuera de él, el campo magnético es prácticamente cero, ¿okay? Entonces, en este caso, la única área que nos interesa para obtener el flujo sería este cuadrito rojo acá, porque solo ahí hay campo magnético. Entonces vamos a sacar el flujo del campo magnético sobre este cuadrito rojo para luego sacar la derivada de ese flujo magnético, de ese flujo magnético con respecto del tiempo y ver cuánto es la fema inducida. Aquí hice los dibujos para poder entender mejor qué está pasando. Cómo calcular este campo magnético. ¿Okay? Entonces primero vamos a calcularlo con la ley de Ampere, ya que a una distancia r del centro del toroide tenemos un campo magnético constante. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la corriente encerrada? Que sería como el mayor problema. ¿Okay? Veamos con este dibujo de acá. Vemos que nosotros cogemos el cable. ¿Okay? Hacemos una vuelta, luego volvemos a subir. Hacemos otra vuelta, luego volvemos a subir. Hacemos otra vuelta, volvemos a subir y así. ¿Verdad? Eso va a terminar en que nosotros tenemos, si por el cable pasa una corriente I, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el número de espiras multiplicado por I. Esa sería la corriente total que tenemos encerrada por nuestra trayectoria amperiana, ¿verdad? Cada uno de estos puntos sería una de las espiras que tiene una corriente hacia arriba, ¿ok? Aquí tal vez se pueda apreciar mejor, ¿ok? Así que la corriente encerrada sería la corriente que pasa por el cable multiplicado por n, ¿ok? Entonces ponemos la ley de Ampere con esa corriente encerrada, sacamos el campo magnético, ¿verdad? El caminito, lo que mide el caminito sería 2pi por r, ¿verdad? Ok, esto sería igual a la corriente del cable por la cantidad de vueltas por mio sub 0. Así que el campo magnético total sería I por N por mio sub 0 entre 2pi por R. Y ya estaríamos con el campo magnético. Ahora vamos a calcular el flujo, porque ya que tenemos el campo, sobre la sección transversal del toroide. ¿Okay? Para hacer eso tenemos que tomar un diferencial del área de la sección transversal del toroide, que es el que dibujé acá con azul. ¿Okay? Este diferencial tiene un grosor de R, ¿verdad? ¿Okay? Y tiene una longitud de A. ¿Okay? Entonces, mi diferencial de área sería dr por A, que sería el área del pedacito de diferencial. ¿Okay? Ahora, el campo magnético en ese pedacito diferencial es constante, ya que suponemos que ese grosor es tan pequeño que todo el pedacito azul tiene un solo campo magnético. ¿Okay? Entonces sería este campo magnético que tenemos acá. Entonces, para calcular el flujo sobre ese pedacito, ¿okay? Sería el diferencial del área por el campo magnético, ¿verdad? ¿Okay? Esto lo sustituimos por los valores que teníamos aquí arriba, ¿okay? Y ahora eso lo tenemos que integrar para obtener el flujo sobre toda la sección roja, ¿okay? Entonces, aquí vamos a colocar ahora los límites de integración. Vemos que R, que es lo que varía ahí, sería el radio que nosotros tomamos para nuestra trayectoria imperial, ¿ok? R lo mínimo que puede valer es cuando está acá, ¿ok? Cuando vale R grande, que aquí lo podemos ver ilustrado tal vez mejor, ¿ok? Así que el valor mínimo de esta integral sería R grande. Ahora el valor máximo es cuando ya llegamos acá, que tenemos el último pedacito. Okay, cuando tenemos el último pedacito es porque estamos acá. Cuando estamos acá, vemos que aquí tal vez sea mejor, tenemos un radio de R grande más B.
¿verdad? Así que el límite superior sería R grande más B. Entonces, el flujo magnético sobre la sección roja sería, vemos que aquí todos son constantes, ¿verdad? La única que no es constante sería la R que está abajo. Aquí, entonces voy a sacar todo, excepto eso. La integral de 1 entre R a logaritmo de R, ¿verdad? Ok. Y esto tendría que evaluarlo en R más B y en R. Vemos que si lo evaluamos en R más B nos va a quedar logaritmo de R más B. Y si lo evaluamos acá nos va a quedar menos logaritmo de R grande. Recuerden que una resta de logaritmos se puede poner como el logaritmo de de los positivos dividido entre el logaritmo de los negativos. ¿Okay? Entonces esto yo lo podría poner como n por i por b sub 0 por a entre 2pi por el logaritmo de r más b entre b, ¿verdad? Y aquí tendríamos el campo magnético. Ahora solo nos haría falta calcular la derivada de este campo magnético. Bien, entonces aquí solo nos faltaría calcular la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Vemos que aquí todos son constantes a excepción de i, que i es lo que varía con respecto al tiempo. ¿Okay? Ven que los otros, por ejemplo, esto solo depende de la geometría del toroide. La geometría del toroide no va a cambiar si yo varío el tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a sacar todas las constantes. Y lo voy a multiplicar por la derivada del tiempo. Nos vamos a centrar en encontrar esto porque eso es lo que no tenemos. Así que vamos a calcular la corriente primero. La corriente primero nos dan en un enunciado, ¿verdad? Que sería I máxima por seno de omega t. Entonces la derivada de I con respecto al tiempo. Por cierto, en el enunciado nos dicen también que 2pi por f es igual a omega. Y nos dan el valor de f. 68. Listo. Así que la derivada de I con respecto al tiempo sería la I máxima, ¿okay?, por el coseno de omega t por omega. Y ya no nos faltaría meter esto acá y tendríamos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Ok, aquí solo nos faltaría un detalle. Recuerden que la FM inducida sería el número de espiras de la bobina por la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces ya solo nos faltaría calcular esto de acá. Debemos meter toda esta expresión acá y ver cuánto nos da. Bien, entonces vamos a sustituir esto por todos los valores que nos dan el enunciado. Que esto es solo la constante. Esta constante, si la metemos a la calculadora, nos da 638,84 milivolts, ¿verdad? Y 2pi por f nos da 120 pi. Así que la expresión de la FM inducida con respecto al tiempo sería este que tenemos acá. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.